Nuestro aprendizaje está basado en proyectos de una escala central. Este largo itinerario pedagógico también busca unir el deseo de aprender, el protagonismo de los alumnos y el sentido del descubrir del aprendizaje como algo que no está dado previamente. También nos comenta que este autor, luego de conocer distintas escuelas innovadoras de todo el mundo, elaboró una lista de sus características compartidas. Como primera característica tenemos el aprendizaje se impulsa con el diseño de experiencias. Como segundo tenemos el fomentar la participación activa de los alumnos, entendiendo también que el aula es un escenario de experiencias y aprendizaje variado en que tienden a personalizarlas. Buscan también en todo momento la autonomía, ya que en este siglo XXI es muy importante para el alumno y tienen muy presentes las competencias. Tratan de relacionar los contenidos con la vida cotidiana, es un método práctico y real. Buscan las conexiones tanto globales como locales. El trabajo cooperativo forma parte del gran número de áreas y proyectos. Está presente en todas las edades. Se integran estrategias cognitivas definidas, animando a los alumnos a pensar sobre su propio pensamiento con el objetivo de crear una cultura más consciente y ejecutiva del aprendizaje. Usan el conflicto de distintas formas, como de asombro, enigma, reto, pregunta, diálogo, desafío, y todas ellas son dinamizadoras en la construcción activa de lo que es el conocimiento y posibles motivaciones. Crean dinámicas de tutorización entre iguales y entre los roles de apoyo académico y emocional bien definidos. Su aprendizaje está basado en proyectos en esta metodología están siendo impulsados de un modo coherente a la integración de todos estos elementos. Por parte de la evaluación es una auténtica y se relaciona con la vida real gracias a las presentaciones, a exposiciones, productos, portafolios, prototipos, empresas, obras de arte, pruebas, borradores, dosieres, currículos, páginas web, informes e entrevistas. Los dispositivos tecnológicos se integran en el escenario en mano de los alumnos, no son invisibles y facilita el aprendizaje impulsando su autonomía y la evaluación continua. También como características dice que crean planes de aprendizaje individuales con los alumnos o compromisos. Los profesores son especialistas en su área, pero también tienen un desempeño de roles especializados como tutores, expertos, guías personales y mentores. Organizan el calendario y los horarios escolares de acuerdo con el diseño de las experiencias de aprendizaje y no únicamente están en función de la división de materias. Ofrecen módulos sin carga lectiva para que los alumnos decidan y se responsabilicen acerca de cómo invertir este tiempo en su propio aprendizaje. También busca tiempos para que los profesores puedan trabajar juntos y coordinar sus programas y otras cuestiones de índole pedagógica. La tecnología ha hecho posible que la comunicación se extienda a las 24 horas de toda la semana. Otras características también son que la sala de profesores es un colaboratorio. Allí se diseñan experiencias de aprendizaje y proyectos. Se muestran evidencias del aprendizaje en pasillos, salas, entradas, pantallas, exposiciones. Es con frecuencia y se celebran en los logros de la comunidad. Diversifican y enriquecen los espacios de aprendizaje como actividades en su localidad, al aire libre, en huertos escolares, entornos deportivos, centros de día. Han descubierto su edificio digital, construyendo una identidad y planeamiento coordinado con el diseño y las experiencias de aprendizaje y el rol de alumno y profesores. Y estas serían todas las características y sería... Hola, nosotros somos de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino y mi nombre es Claudia Nayeli Rodríguez Díaz. Mi nombre es Montserrat Guadalupe Molina Mata y pertenecemos al quinto semestre Grupo B. La lectura que a mí me tocó presentarles es la práctica pedagógica en entornos innovadores de aprendizaje. Mi nombre es Claudia y soy de quinto B. El primer subtema son los docentes en el siglo XXI, que es innovar o innovar.
Innovar y docencia es el ejercicio docente que está íntimamente ligado a la capacidad innovadora. Cada vez que un maestro debe tomar alguna decisión que no estaba considerada en la planeación original, está innovando. Esto lo hemos visto mucho cuando planeamos con el maestro Servando, que es nuestro asesor pedagógico, y al momento de nosotros ir planeando queremos que todo salga tal y como lo plasmamos en nuestras planeaciones, pero al momento de impartirlo en las clases nos damos cuenta que a veces nos faltan materiales o herramientas, y es ahí cuando debemos innovar. Si no hay cierto material, ¿con qué lo vamos a sustituir? En cada oportunidad en que el liderazgo educativo se pone a prueba como parte del esfuerzo por mediar y localizar los contenidos que deben resultar pertinentes a los estudiantes, los docentes están innovando. Es lo que les mencionaba, cada que nuestras planeaciones no se siguen como deberían porque no tenemos los materiales o las herramientas, tenemos que saber de dónde sacar esas cosas que nos faltan para poder innovar y que se logre el aprendizaje que queremos. Ahora vamos con las urgencias para innovar. ¿Por qué es tan importante incorporar la capacidad de innovación en el ejercicio docente? Básicamente porque las actuales formas de gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje no están dando los resultados esperados. Los momentos en los que aplicamos los exámenes y nos damos cuenta que todo el aprendizaje que se estuvo viendo durante el ciclo escolar, al final no llegamos a las metas o a los objetivos que queríamos lograr, nos damos cuenta que hay cosas que debemos de cambiar al momento de enseñar, como por ejemplo incorporar la innovación en nuestro ejercicio docente. La mayor parte de los indicadores disponibles se acercan a la calidad de los aprendizajes y demuestran que las nuevas generaciones no están siendo adecuadamente preparadas para los desafiantes cambios de este milenio. No solo nos damos cuenta al momento de aplicar exámenes, sino también que cuando nuestros alumnos no son capaces de resolver un problema tanto de la vida cotidiana como de asignaturas, nos damos cuenta que hay una deficiencia de conocimiento o de experiencias y eso debemos de cambiarlo. Continuando con el tema, tenemos también otro punto que es que el mundo que rodea la escuela está cambiando y seguirá cambiando dramáticamente. La educación y la innovación van evolucionando día con día y lo que antes era innovación para años pasados ya no es lo mismo que para el pleno siglo XXI. Es decir, tenemos que ir innovando y evolucionando junto con la tecnología. Otro punto es que mientras las nuevas generaciones que logran tener acceso al mundo digital descubren nuevas formas de aprender que las cautivan y las motivan, en las escuelas siguen vigentes los modelos enciclopédicos y unidireccionales de generación de conocimiento. En el momento en el que nos apoderamos de la innovación, tampoco quiere decir que vamos a dejar de lado las herramientas como las lecturas, las enciclopedias y los libros, que son lo que se conoce como herramientas de la educación tradicional. No es separarnos completamente de ello, pues también tenemos que leer y tenemos que investigar, pero es algo como juntar la innovación con lo que era tradicional. El siguiente subtema son las condiciones para la innovación. En esta primera condición tenemos que estimular los centros escolares de capacidad para generar ideas creativas, que es un espacio para que los alumnos puedan desarrollarse y así generar ideas que les permitan solucionar problemas de la vida cotidiana o de la escuela. El segundo es la creatividad. Requiere entonces de experimentar ejercicios de libertad profesional que permitan observar desde nuevos ángulos y con nuevos paradigmas. Hay que disponer de capacidades para implementarlas exitosamente. Asumir que en la educación los fracasos son en sí mismos una oportunidad de aprendizaje y por lo tanto una oportunidad para generar situaciones que promuevan el desarrollo de innovaciones. Muchas veces cuando fracasamos en algo o tenemos un proyecto y no se lleva a cabo, no se logra o no se cumple la meta, ya no queremos seguir intentándolo y queremos poner otro proyecto o simplemente dejarlo así. Lo que se tiene que hacer aquí, asumir en la educación, son los fracasos, no tomarlo solamente como un fracaso, sino como un área de oportunidad para volver a implementarlo. El último subtema es la propuesta e inhibitación. Aquí hablamos de las estrategias, las capacidades y los espacios. Las capacidades de planificación e implementación, en este aspecto es en el que suele haber más experiencia en el mundo escolar. También tenemos que una escuela creativa se caracteriza por crear espacios directos
diversos y poco rutinarios que favorezcan la generación de ideas y nuevas divergentes, es decir, que los alumnos tengan libre acceso de un espacio en el que se puedan expresar y puedan ser creativos, puede ser su misma aula o un espacio en específico. No se puede planificar todo y aunque se pudiese, es altamente posible que durante la implementación de la innovación ocurran situaciones que no hayan sido previstas ni consideradas. Hay que tomar mucho en cuenta que al momento de querer tener una clase innovadora siempre va a haber algunas cosas que no se pueden controlar, ya sean fallas técnicas, disposición de los alumnos o de nosotros como maestros. Y por último, crear ambientes que favorezcan las situaciones emergentes y no planificadas. Siempre estar pendientes de que se nos va a poner a prueba en esos aspectos y que hay que saber cómo reaccionar y cómo innovar en el momento en el que alguna cosa no te va a servir o no te va a dar las metas que necesitas. Para finalizar, tenemos el siguiente tema que nos dice ¿por qué es difícil cambiar? Resulta que existen dificultades y complejidades que conllevan emprender un cambio significativo tanto en la vida personal, profesional e institucional. El cambio es difícil puesto que intervienen muchos factores, algunos de ellos sería el personal, el conductual y el cultural. También nos dice que son dificultades que no se puede observar fácilmente ni descubrir de dónde se originan, pero si se logra descubrir el origen de ellas, las personas aprenderían bastante sobre sí mismas. Se suele escuchar decir que no estamos preparados para lograr el cambio, y si esta es una idea que al paso de nuestra vida logramos creerla y aceptarla, pero solo son ideas que quitan la seguridad, la tranquilidad y la confianza para seguir aprendiendo algo nuevo. Efectivamente, cada persona aprendió y se idealizó con esto a lo largo de su vida. Muchas creencias, costumbres, normas y conductas que continúan operando e influenciando su vida en la actualidad. Las mismas pueden convertirse en obstáculos para un cambio porque actúan en dirección contraria a lo que busca evolucionar en nosotros o en nuestras instituciones. Como consecuencias puede generar resistencia y temores. Por aquí tenemos una imagen que nos representa la resistencia hacia el cambio. Se ha denominado modelos mentales a estas estructuras de pensamiento que condicionan a las personas de determinada forma a pensar y actuar, las mismas que se han buscado incluso imponer a los demás como única verdad. Son maneras de mirar y explicar al mundo que nos rodea y de valorar a los demás y a nosotros mismos. El primer caso es identificar para reconocer qué es lo que se debe modificar sobre el uso de nuestras acciones. Atreverse a los riesgos y que no censuren los errores, ya que estos forman parte del proceso y también constituyen una fuente de aprendizaje. Para no caer en la rutina, es preciso considerar que la innovación es un proceso siempre inconcluso que ha de someterse a una revisión crítica constantemente. La pedagogía popular es el papel del docente investigador que observa, aprende y genera conocimientos a partir de su propia práctica. Y por último, sobre este subtema, aquí tenemos como segundo apartado del tema las micropolíticas en las instituciones. Nos dice que la idea principal del autor es que las escuelas y los sistemas escolares se organicen de manera política, ya que el poder es una característica organizativa, que el cambio de estas relaciones es una de las tareas más complicadas que los seres humanos podemos emprender. A continuación, desglosaremos 4 puntos importantes sobre las micropolíticas en las instituciones. El primer punto es las escuelas como organizaciones. El autor considera a las instituciones educativas como organizaciones. En tal sentido,
pueden ser vistas como sistemas políticos que abarcan tanto elementos cooperativos como conflictivos. El trabajo sobre las escuelas como organizaciones subraya indirectamente la importancia de la micropolítica en la vida diaria. La micropolítica y cambio educativo. Distintos autores han señalado que las estructuras y los procesos micropolíticos son fundamentales para el cambio y la innovación, así como la estabilidad y el mantenimiento de los centros escolares. Reflejan típicamente el fuerte apoyo de unos y la oposición de los otros. Los intereses de ambos grupos están en juego y cada truco y recurso será empleado para provocar o para oponerse con éxito a la innovación. Otros estudios revelan que los docentes intercambian lealtad así como otros valores a cambio del apoyo de los directores cuando surgen conflictos con estudiantes y padres. Como tercer punto tenemos factores que favorecen los cambios. Se encuentra que el empleo de un enfoque basado en el liderazgo facilitador mediante los principios del gobierno compartido, como por ejemplo, construir responsabilidad, desarrollar durante los periodos de estabilidad dichos procesos y estructuras, benefician más a algunos individuos y grupos que a otros. Este es nuestro cuarto y último punto al respecto sobre el tema, que se llama factores que dificultan el cambio. Dichos estudios han unido directamente la participación política de los docentes en la toma de decisiones escolares, la autonomía del aula y la crítica reflexiva sobre el currículum, y que dichas instrucciones han reconstruido exitosamente los centros educativos. Muchas gracias por su atención.